Esta entrega la dedicaremos a explorar el tema del síncope, que comúnmente es conocido como desmayo. Este es un evento repentino y transitorio de pérdida de conciencia, que puede ser preocupante y desconcertante para quienes lo experimentan. Querida audiencia, bienvenidos a otro episodio de Cuida tu Salud, nuestro podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es un gusto tenerlos y hoy hablaremos de algo muy interesante, siempre desde la innovación, la ciencia, la medicina y por supuesto el cuidar su salud. ¿Qué es el síncope? Sus posibles causas, sus factores de riesgo y cómo se diagnostica y se debe tratar esta condición. Mi nombre es Sandra Nieto y hoy nos acompaña el doctor José Restrepo. Él es cardiólogo y electrofisiólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenido, doctor Restrepo, al podcast Cuida tu Salud. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. ¿En qué consiste electrofisiología, doctor? Bueno, la electrofisiología es una especialidad de la cardiología que se encarga principalmente, digamos, de las alteraciones del ritmo cardíaco, y es como una subespecialidad que existe en la cardiología ya hace bastante tiempo. Sin embargo, en el común de la población hay poco conocimiento o poca difusión acerca de la especialidad y qué es lo que hacemos. Vamos a entrar en materia sobre síncope. Hoy vamos a conversar de esto que es tan popular en el lenguaje, uno dice, incluso hasta por molestar muchas veces de manera jovial, le dio un síncope, me va a dar un síncope, me dio un síncope, este tipo de verbatim popular, pero en el fondo creo que no estamos claros de qué es un síncope. Entonces arranquemos por ahí, doctor, ¿qué es un síncope? Bueno, el síncope por definición es una pérdida transitoria del estado de conciencia, una pérdida completa del estado de conciencia, que se caracteriza por una recuperación rápida, completa y espontánea del evento de pérdida de la conciencia. Aunque puede ser debido a diferentes causas, digamos que el detonante principal de la pérdida de la conciencia es por una hipoperfusión cerebral, es decir, un bajo flujo sanguíneo hacia el sistema nervioso central. ¿Cuáles son las principales causas que pueden llevar a una persona en síncope? Porque además a veces son un solo evento en la vida y a veces se repiten estos eventos, pero ¿cuáles podrían ser esas posibles causas? Bueno, nosotros dividimos en dos grupos muy grandes los episodios sincopales. Tenemos los síncopes que llamamos de origen cardiogénico y lo que llamamos los síncopes de origen no cardiogénico. Es más frecuente en edades tempranas ver el síncope vasovagal, que corresponde a una entidad en donde un reflejo propio del sistema autónomo, que puede estar desencadenado por mil situaciones, puede ser situacional, puede ser con cambios posturales, por dolor, digamos, hay muchos desencadenantes, y en eso es muy importante tener una adecuada conversación con el paciente sobre si hay una situación puntual que le está desencadenando los síntomas, que puede producir o caídas en la presión arterial, o enlentecimiento del corazón, o ambas cosas de forma simultáneas, que llevan a que se produzca de forma secundaria hipoperfusión cerebral y pérdida de la conciencia. Como característica, esto se recupera rápidamente y recuperan el estado de conciencia. Ya cuando aumentamos la edad, encontramos que las causas de síncope pueden variar más y la probabilidad de tener un síncope vasovagal se reduce sustancialmente. Vamos a tener dentro de la epidemiología episodios sincopales secundarios a algo que llamamos ortostatismo, que es caídas bruscas y exageradas de la presión arterial con cambios posturales. Se puede dar de forma temprana, desde los 10, 15 segundos hasta 3 minutos después de haberse cambiado de posición, de estar acostado y ponerse de pie, por ejemplo. Por eso muchas personas experimentan a veces episodios sincopales levantándose del cuarto y se desmayan ya estando en el baño. También podemos encontrar episodios de síncope secundarios a medicaciones antihipertensivas o medicaciones que como efecto secundario puedan hacer algo de hipotensión o bajar la presión arterial, y otras condiciones que ya no tienen que ver directamente con el aparato cardiovascular que pueden desencadenar síncope. Estados de deshidratación, arritmias por trastornos electrolíticos secundarios, sangrados que hagan perder volemia y produzcan
choque como tal, infecciones que produzcan dentro de su cuadro inflamatorio, su respuesta inflamatoria, caídas en la presión arterial, y por eso es importante, insisto, un adecuado enfoque y anamnesis individualizando cada paciente en particular, porque las causas pueden ser muchísimas. El cansancio, el estrés, el famoso burnout que hay hoy en día, ¿puede generar un síncope? Muchas situaciones alrededor de la fatiga pueden estar ligadas a situaciones o a conductas que desencadenen un episodio sincopal. La privación del sueño puede producir síntomas disautonómicos que lleven a un síncope. Los ayunos prolongados pueden llevar a eso también. Es un conjunto de situaciones que puede llevar a que haya una mala higiene dentro de esos hábitos diarios de alimentación, de hidratación, de pausas activas, de actividad física, etcétera, que puedan llevar a que se desencadene una respuesta vagal y se produzca pérdida del control autonómico y desencadenar en un reflejo que pueda inducir un síncope. ¿Se normaliza? Es decir, ¿tiene cura? Una condición como tal yo no la puedo curar, pero yo sí puedo ajustar mis hábitos de estilo de vida para que esa condición no se me manifieste a lo largo del tiempo. Y en algunos síncopes cardiogénicos, que la causa es cardíaca como tal, por bloqueos cardíacos, por arritmias cardíacas, esas condiciones se pueden, o esas patologías se pueden resolver. Y al resolver esa patología, pues el síncope va a resolver directamente. Cuando una persona, digamos, le dan varios síncopes en el trayecto de su vida, sean espaciados o no, ¿su calidad de vida se reduce? Dependerá mucho de la magnitud de los síntomas, de la frecuencia de los síntomas, de la actividad que desarrolle la persona. Sin embargo, creo que para cualquier persona tener una sensación de mareo, de debilidad permanentemente o frecuentemente no debe ser nada agradable. Hay pacientes que terminan en consultas psiquiátricas o los remiten a consultas psiquiátricas porque o quien los ve creen que tienen algún trastorno diferente a un trastorno físico real, que es el síncope y el presíncope, o porque la persona misma empieza a dudar de sí mismo. Y esto causa bastante disfunción porque hay personas que tienen problemas laborales, porque entonces cuando tienes síncopes recurrentes o presíncopes y estás en tu trabajo y te incapacitas o no puedes hacer una labor, pues eso va a tener repercusiones en tu actividad laboral, sino con tu jefe. Cuando tú estás en tu casa y te sientes maluca y entonces tu familia te lleva al hospital frecuentemente y te dicen que todo está bien, tu familia también empieza a decir, hombre, otra vez. A dudar de ti. Claro, entonces sí causa disfunción. Claro. Sí causa disfunción. Y es un problema que a veces no contemplamos un paso más allá de lo que estamos viendo en los exámenes del día a día, de todo lo que pasa alrededor del paciente. Doctor, ¿cuáles son esas pruebas diagnósticas que se deben hacer cuando una persona tiene un presíncope, un síncope y consulta, ya sea por urgencia o por consulta externa? Nada es más importante que conversar con el paciente. Digamos, lo más importante es una muy buena anamnesis, que es como llamamos al interrogatorio que se le hace en la consulta al paciente. Cuénteme todo lo que más pueda y sacarle la mayor cantidad de información posible para tener una idea de qué está pasando. Una correcta toma de signos vitales, un buen examen físico, mirar que no esté pasando algo por alto como tal, que nos lleve allá. Sin duda, un electrocardiograma nos puede orientar a si estamos frente a una condición cardíaca o no muy rápidamente. Y con eso uno tiene que tratar de establecer hacia dónde va a enfocar el resto de pruebas diagnósticas que tenemos a la mano para poder llegar al síncope, al diagnóstico del síncope o la etiología del síncope como tal. Si uno está con alguien que se desmaya, ¿qué debe hacer? Pues porque yo creo que el susto siempre va a ser y obviamente evitar que se golpee, pero ¿cuál es la correcta reacción de quien esté con alguien que se desmaya, que le da un síncope? Lo primero es estar seguros que tenga signos vitales. Existen formas muy fáciles de establecer si el paciente tiene pulso, si el paciente tiene presión arterial, el paciente responde al llamado, no responde al llamado.
pues no tenemos un tensiómetro a la mano, pero podemos tocar el pulso en el cuello, en la región de las ingles, para saber si el paciente responde o no. Si por alguna condición no estamos al lado de alguien que conozca eso, buscamos una respuesta al estímulo táctil, lo llamamos con voz fuerte. Podemos probablemente, si vemos que no se golpeó, probablemente sacudirlo un poco a ver si hay algún tipo de respuesta. Si la persona no tiene respuesta, lo más importante es asumirlo como una pérdida del estado de conciencia y en todo caso avisar a los sistemas de emergencias, porque tú no sabes en la calle a qué te estás enfrentando. Bueno, si está inconsciente, tratarlo de poner en una posición segura. Si está en la calle, sacarlo de la calle. Si está sumergido, sacarlo del agua. Si está con alimentos en la boca, tratar de sacar los alimentos de la boca, por ejemplo. Si el paciente no responde, hacer reanimación. Cualquier persona puede estar en capacidad de hacer reanimación. Hoy en día hay una gran difusión en reanimación básica para personas no médicas, y en muchos centros de alta aglomeración, centros comerciales, estadios, hay equipos de reanimación prestos, automáticos, para que utilice cualquier persona. Si la persona reincorpora su estado de conciencia, ya nos podrá decir si eso es una condición crónica o no. Si no es una condición crónica, debemos hacerlo ir a un servicio de urgencias. Nosotros tenemos unas preguntas de la audiencia también, doctor, aparte de las preguntas que hicimos en la investigación. Por ejemplo, acá uno de nuestros seguidores de las redes sociales, que se llama Diego Villanueva, nos pregunta ¿cuál es ese principal signo o síntoma que puede hacer ver que una persona va a entrar en desmayo? Las personas pueden aquejar varios síntomas. Pueden quejarse de sensación de calor o sudoración inexplicada, visión borrosa o visión en túnel, mareo, debilidad. Pueden notar palidez en la persona. La palidez la pueden notar en la cara. Inestabilidad para la marcha. También puede ser algo que puede presentar la persona en el momento precedido al episodio sincopal. Claro que también hay personas que inadvertidamente pueden perder súbitamente la conciencia, en donde, digamos, usualmente cuando tenemos personas que pierden súbitamente la conciencia sin síntomas prodrómicos, que son esos síntomas que nombrábamos que puede tener una persona que va a perder la conciencia, tenemos que sospechar que hay algo más complejo que un simple síncope vasovagal y puede estar asociado a patologías un poco más serias. Y eso nos debe prender un poquito la alarma frente al episodio que presentó el paciente. Doctor, muchísimas gracias. Creo que ha sido un podcast muy completo y sobre todo, y lo voy a decir, muy popular. Creo que muchas personas estamos realmente enterándonos de muchas cosas sobre el síncope en este episodio. Y faltaría mucha información, sino que probablemente nos tocaría hacer como en las plataformas varias temporadas de síncope para hablar de cada causa en particular, pero de pronto la invitación tal vez es a las personas que nos vean, miren, vengan, conversemos, no hay ningún problema. Si tienen alguna condición que crean que nos deben consultar, pues somos un grupo suficiente, creería yo, en el diagnóstico y el enfoque de estos pacientes, y podemos ayudarles en lo que necesiten. Sin duda, ayudarles, y siempre un voto de esperanza en que se puede investigar, diagnosticar y también solucionar. Doctor, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, gracias a ustedes por la invitación, Sandra. Gracias, nos vemos en una próxima. Vale, claro que sí. Al igual que ustedes, hoy he aprendido muchísimo sobre el síncope y sobre cada tema que tratamos aquí en nuestro podcast. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, en YouTube, activar la campanita para que tengan de primera mano las noticias de salud que tenemos en nuestro podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Gracias por estar con nosotros y los esperamos en el próximo episodio.